¿No les había contado que yo soy hija de un sobreviviente de la avalancha de Armero? Bueno, esta es la historia. Cuando mi papá tenía aproximadamente 25 años es cuando ocurre esta tragedia en Armero. Allí vivía toda mi familia, mis abuelos, mis tías, mi papá, y mis tíos y mi papá siempre han trabajado como cultivadores de algodón. Recordemos que Armero era muy rico en el cultivo de algodón. Como siempre, se escuchaban rumores acerca de que el volcán del Ruiz en algún momento iba a hacer erupción. Nadie creía, ni siquiera mi familia tampoco lo creyó hasta el día que ocurrió ese suceso. Me cuenta mi papá y mi abuelita que esa noche, ese 13 de noviembre de 1985, empezaron a escuchar ruidos muy fuertes provenientes del cielo. Ellos no se imaginaban en ningún momento que esos ruidos eran escuchados directamente por la erupción del volcán. Ellos pensaban que eran como truenos en el cielo. Como les comento, eran tan incrédulos de que podía ocurrir una tragedia, nunca lo asociaron a que fuera literalmente la erupción. Como ya era tarde de la noche, ellos se encontraban en la casa con las puertas cerradas. Estaban mis tíos, mi papá, mis abuelitos y los vecinos de la casa de al lado porque estaban haciendo visita. En ese momento ellos empezaron a escuchar cómo empezaron a rodar un montón de piedras, pero el ruido era tan impresionante que ellos se asustaron. Como les comento, la ventaja de todo esto es que ellos vivían lejos del pueblo, bueno, aledaño al pueblo, y les dio unas milésimas de segundos de que la avalancha no los arrastrara. Lo que hizo el lodo fue que los encerró y cubrió toda la casa llena de lodo, es decir, ellos quedaron atrapados en la casa. El susto era impresionante. Ellos me cuentan que lo que empezaron a hacer fue arrodillarse a orar y a pedirle a Dios que por favor no les fuera a pasar nada. Ahí fue cuando ya se dieron cuenta que el volcán había hecho erupción, que ellos estaban atrapados. Que la tragedia que tanto habían anunciado ya en ese momento estaba ocurriendo. Esperaron que pasara un poquito más de tiempo, dejaron escuchar esos ruidos impresionantes, pero empezaron a oír gente gritando pidiendo auxilio. Pasaron las horas, ya se estaba aclarando, ya era de madrugada, y mi papá tomó la valentía de subirse junto a mis tíos al techo, mediante una escalera. Cuando lograron romper el techo, se cayó literalmente el lodo sobre ellos y pudieron salirse. Mi papá me cuenta que el susto era impresionante, ver literalmente todo el pueblo de Armero cubierto de lodo como si fuera una manta gris y donde había mucha gente pidiendo auxilio que ni siquiera se reconocían porque era como ver personas grises. Veía gentes con piernas partidas, brazos partidos, cadáveres entre el lodo, muchas familias, muchos niños literalmente perdidos sin siquiera saber qué hacer. Lo que hicieron fue que, como ya había aclarado, ya estaba el cuerpo civil ayudando a sacar a las personas, ellos pidieron auxilio, lograron sacar de la casa a mis abuelos, a mis tíos y a los vecinos y empezar a emprender un camino mediante todo ese poconón de lodo para llegar al otro lado del río Lagunilla. Por suerte, a mi familia no le pasó absolutamente nada, solamente quedaron como desplazados por unos años mientras el gobierno los reubicaba de sector y bueno, les ayudaba con el tema de alimentación, vivienda y demás, porque pues quedaron damnificados. Gracias a Dios mi familia quedó completa, no hubo ningún fallecido, pero recordemos que este suceso, esta tragedia, se llevó muchísimas, muchísimas vidas y que fue una tragedia que, como lo cuenta mi familia, fue anunciada muchísimo tiempo, pero que nadie era creyente de lo que iba a pasar, ni mucho menos hubo una prevención por parte del gobierno.